Replicó la serpiente: serán como dioses. Número 1. Arrepentimiento y confesión. 2. La decisión es tuya. Abandonar el pecado. 1. Arrepentimiento y confesión. Solo desde el bautismo se llega a la comprensión de que el odio, el pecado y el diablo son sólo posibles de afrontar y vencer a la luz de la muerte en la cruz salvadora de Jesucristo y de su resurrección. El perdón y la liberación de estos enemigos de la humanidad se experimentan en el sacramento de conversión permanente, que es la confesión sacramental, a la cual todos hemos de ser asiduos. El misterio de la iniquidad, el misterio de la redención y el sacramento renovador en el confesionario no se entienden el uno sin el otro, como nos indicó San Juan Pablo II, y a la vez, como unidad de salvación, cobran su sentido pleno en la comunión eucarística, orden nuevo y eterno querido por Dios para todos los hombres. El Papa emérito Benedicto recordó a los sacerdotes en Aparecida, en el quinto Celan, que el amor a la Eucaristía lleva también a apreciar cada vez más el sacramento de la reconciliación. Vivimos en una cultura marcada por un fuerte relativismo y una pérdida del sentido del pecado que nos lleva a olvidar la necesidad del sacramento de la reconciliación para acercarnos dignamente a recibir la Eucaristía. Como pastores, estamos llamados a fomentar la confesión frecuente. Invitamos a nuestros presbíteros a dedicar tiempo suficiente para ofrecer el sacramento de la reconciliación con celo pastoral y entrañas de misericordia, a preparar dignamente los lugares de la celebración, de manera que sean expresión del significado de este sacramento. Igualmente pedimos a nuestros fieles valorar este regalo maravilloso de Dios y acercarse a Él para renovar la gracia bautismal y vivir con mayor autenticidad la llamada de Jesús a ser discípulos y misioneros. Nosotros, obispos y presbíteros, ministros de la reconciliación, estamos llamados a vivir de manera particular la intimidad con el Maestro. Somos conscientes de nuestra debilidad y de la necesidad de ser purificados por la gracia del sacramento que se nos ofrece para identificarnos cada vez más con Cristo, buen pastor y misionero del Padre. A la vez, con plena disponibilidad, tenemos la alegría de ser ministros de la reconciliación. También nosotros hemos de acercarnos frecuentemente en un camino penitencial al sacramento de la reconciliación. Documento de Aparecida 177. El sano motivador y liberador en dicha experiencia sacramental es el Espíritu Santo, quien hace del dolor, del arrepentimiento, de los pesares de las enfermedades físicas y psicológicas, y de las heridas y consecuencias del pecado en nuestras vidas, una oportunidad para recomenzar en humildad y mansedumbre, por ser indignos de tan alta gracia, el perdón de Jesucristo por la comunión con sus 5 llagas, en donde encontramos la paz y una nueva existencia cuando acudimos a la comunidad cristiana con corazón sincero, contrito y penitente. A esta escuela de santificación en el Espíritu de Dios se llega aceleradamente por el sufrimiento no buscado, sino asumido, como dimensión de la limitación y existencia de todo ser humano. Jesucristo no mereció ninguno de sus padecimientos, no tuvo pecado. La muestra de su gran amor es que nos asocia a su santidad sacrificial y su resurrección sin nosotros merecerlo. Solo por el sufrimiento a semejanza de Jesucristo en el Calvario, en las diversas etapas de nuestra vida, podemos dar una apertura desinteresada y límpida a Dios y a los demás. Nuestros egoísmos, dobles intenciones y condicionamientos sociales, como expresiones del pecado del mundo, son destruidos por medio del dolor salvífico que en ocasiones propiciamos por el coqueteo y complicidad con el mal,
y en otros momentos sufrimos por el mal que otros cometen contra nosotros sin merecerlo. 2. La decisión es tuya. Abandonar el pecado. Ha llegado la hora de tomar nuestro compromiso bautismal como estilo de vida confesional y eucarístico. Vivencia de la fe en Jesucristo, salvación del mundo, para librarnos del sufrimiento de la agonía de los delitos cometidos y reconciliarnos con aquellos que humanamente es imposible perdonarles. Como rasgo del discípulo, al que apunta la iniciación cristiana, destacamos que tenga como centro la persona de Jesucristo, nuestro Salvador y plenitud de nuestra humanidad, fuente de toda madurez humana y cristiana, que tenga espíritu de oración, sea amante de la palabra, practique la confesión frecuente y participe de la Eucaristía, que se inserte cordialmente en la comunidad eclesial y social, sea solidario en el amor y fervoroso misionero. Documento de Aparecida 292. La rebeldía, la amargura, la resignación, el aislamiento, el aburrimiento, entre otras secuelas del pecado, marcan la historia personal. Toca dar el frente a Dios y asumir como vida en el Espíritu Santo los mandamientos de la ley. La moral cristiana busca la plenitud de vida para quien se acoge a la palabra de Dios. El vacío interior, el hambre insaciable de poseer y la necesidad de amar y sentirse amado nos indican que hemos de tomar y tornar toda la existencia al Dios vivo y verdadero, revelado en Jesucristo, pan del cielo. Damos gracias a Dios que nos ha dado el don de la palabra, con la cual nos podemos comunicar con Él por medio de su Hijo, que es su palabra, y entre nosotros. Damos gracias a Él que por su gran amor nos ha salvado y hablado como amigos. Bendecimos a Dios que se nos da en la celebración de la fe, especialmente en la Eucaristía, pan de vida eterna. La acción de gracias por los numerosos y admirables dones que nos ha otorgado culmina en la celebración central de la Iglesia, que es la Eucaristía, alimento sustancial de los discípulos y misioneros. También por el sacramento del perdón que Cristo nos ha alcanzado en la cruz. Alabamos al Señor Jesús por el regalo de su Madre Santísima, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, en América Latina y el Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos. Documento de Aparecida 25. Es fundamental ser sinceros, no engañarse o autojustificarse en aquello que no tiene justificación. Por tanto, se ha de confrontar la propia existencia con el doble mandamiento del amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primer mandamiento. Yo soy el Señor tu Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento. Santificarás las fiestas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto mandamiento. No matarás. Sexto mandamiento. No cometerás actos impuros. Séptimo mandamiento. No robarás. Octavo mandamiento. No darás falso testimonio ni mentirás. Noveno mandamiento. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Décimo mandamiento. No codiciarás los bienes ajenos. Realizado un examen de conciencia a fondo, sin prisas y evaluando cada una de las especificaciones del doble mandamiento del amor a Dios y al prójimo como a sí mismo, se ha de pasar al sacramento de la confesión para renovar la gracia bautismal. En la penitencia o reconciliación, la conversión que todos necesitamos para convertir el pecado, que nos hace incoherentes con los compromisos bautismales,
Aparecida 175. Todos somos pecadores, no importa la edad, el tiempo dedicado a labores eclesiásticas y de ayuda social a los más necesitados, los conocimientos, destrezas y logros alcanzados. Todos necesitamos siempre corregir y cambiar un sinnúmero de actitudes, prácticas, actividades y criterios tanto individuales como sociales que se desvían de los caminos de la salvación. Para desechar los vicios, la corrupción y el atropello a los demás, en todas las instancias de nuestro entorno necesitamos experimentar la misericordia divina e infinita de Dios en Jesucristo. Al enfrentar tan graves desafíos nos alientan las palabras del Santo Padre. No hay duda de que las condiciones para establecer una paz verdadera son la restauración de la justicia, la reconciliación y el perdón. De esta toma de conciencia nace la voluntad de transformar también las estructuras injustas para establecer respecto de la dignidad del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Como he tenido ocasión de afirmar, la Iglesia no tiene como tarea propia emprender una batalla política. Sin embargo, tampoco puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia. Amor a Cristo sufriente, el Dios de la compasión, del perdón y de la reconciliación. El Dios que nos ha amado hasta entregarse por nosotros. Aparecida 546. La profunda división personal, familiar, comunitaria, cívica y política que todos experimentamos en nuestro espacio terrenal e histórico es signo de la condición del pecado en que incurrimos. A escala de gravedad pide la Iglesia el arrepentimiento inmediato en vistas a la no exclusión de la salvación eterna. La ruta de los escrutinios abarca el perdón de Dios de unos a otros, el abandono de los pecados graves y leves, la ruptura con el diablo para poder comprometernos con la referencia de nuestra fe bautismal, la escucha de la voz de nuestros pastores y la integración en la vida de las comunidades eclesiales. La respuesta a su llamada exige entrar en la dinámica del buen samaritano, que nos da el imperativo de hacernos prójimos, especialmente con el que sufre y generar una sociedad sin excluidos, siguiendo la práctica de Jesús, que come con publicanos y pecadores, que acoge a los pequeños y a los niños, que sana a los leprosos, que perdona y libera a la mujer pecadora, que habla con la samaritana. Aparecida 135. Tanto los pecados graves como los pecados leves son necesarios de confesarse, así como es necesaria la reeducación de los discípulos misioneros para que, asistidos con la gracia divina, hagan vida de forma concreta el Evangelio de la misericordia, inquebrantable e incondicional de Jesucristo. En América Latina y el Caribe, innumerables cristianos buscan configurarse con el Señor al encontrarlo en la escucha orante de la palabra, recibir su perdón en el sacramento de la reconciliación y su vida en la celebración de la Eucaristía y de los demás sacramentos, en la entrega solidaria a los hermanos más necesitados y en la vida de muchas comunidades que reconocen con gozo al Señor en medio de ellos. Documento de Aparecida 142.